Consejo Nacional Electoral acaba de activar un buzón digital confidencial para que cualquier persona, sin mayor trámite burocrático, pueda hacer denuncias electorales. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Qué gusto tenerlo. Gracias. Estuvo fuera un buen tiempo, ¿no? Estuve fuera atrapado por un hospital. Ah, bueno, qué gusto tenerlo bien por acá. Cuénteme, ¿de qué se trata este buzón de denuncias? Y lo que más me preocupa es quién y cómo van a calificar como verdaderas o falsas estas denuncias que se recepten. A ver, comencemos por el inicio del origen en el cual se diseñó este mecanismo. Cuando hicimos la investigación sobre dinero ilícito en las elecciones, detectamos en todas las entrevistas que hicimos un temor enorme de la gente de acercarse y presentar su información. También detectamos que había que tener una suerte de padrinazgo local, ¿no es cierto? El sacerdote, el jefe de la escuela, etcétera, que te permita evitar de que repercusiones posteriores y represalias posteriores. Y sin embargo, mucha información quedaba en el camino. La gente te pedía una forma en la que te entregaban información, pero que sea anónima. Y el anonimato tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja, obviamente, es para aquellas personas que, habiendo dado denuncias ciertas, no sean sujetos de represalias. La desventaja, obviamente, es que puede haber denuncias falsas. Así es. Para poder proceder, no hay alternativa de filtrarla hasta que no se conozca la denuncia. No hay ninguna fórmula, ¿no es verdad? Entonces, esta modalidad lo que hace es proteger al informante para que presente sus denuncias, pero nosotros calificamos la veracidad, no de la denuncia, digamos, sino la veracidad de los documentos, etcétera, y una vez que se los ordena, se los pasa a la instancia correspondiente, sean instancias del mismo Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía o el Servicio de Rentas, lo que fuere. Porque si hay un cierto temor de que se podría malutilizar este servicio como una herramienta tal vez de desprestigio político también, ¿no? Que es muy común cuando se vienen las elecciones. ¿Tienes tú la posibilidad de desprestigio o utilizarlo políticamente? Estaría relacionada a la falta de documentos. Si tienes muchos documentos, evidentemente O sea, la denuncia no pasaría. La denuncia no pasaría. ¿Documentos como qué? Póngame un ejemplo. Tú obviamente tienes la posibilidad de tener fotografías, tener videos, tener documentos que constaten una situación determinada, escritos, etcétera. Hay muchísimas formas que pueden darse, ¿no es verdad? Y respecto a no solamente las situaciones relacionadas con el dinero ilícito, sino también situaciones electorales, manipulaciones, tratos determinados, etcétera. O sea, todo eso que ha estado sujeto siempre al temor del denunciante, el ciudadano, se abre. Creo que en esto es mejor pecar por apertura a la participación popular que restringirla. Totalmente de acuerdo. Pero entonces se va a proteger la identidad de los denunciantes para que no tengan ninguna represalia, para que puedan denunciar con tranquilidad y se va a verificar que toda la información y los documentos que se presenten con la denuncia sean originales, sean válidos y verdaderos. Claro, ese ya es un trabajo que nos toca a nosotros. Lo que hace el portal es, tú tocas el botón correspondiente, puedes sacar fotografías detrás del portal de los documentos que planteas y que serán comprobados en un original en su momento. Tú puedes adicionalmente, se protege el anonimato a través, no se registra el nombre, no se registra la cédula, ni siquiera se registra la localización IP de la computadora. O sea, todo es digital, entonces... Todo es digital. Pero no van a registrar la dirección de la computadora. Sí, no, porque esa es otra forma con la cual se podría llegar al informante, ¿no es verdad? Nosotros no queremos el nombre del informante, lo queremos la materia de la información, la materia de la denuncia y comprobar esa materia de denuncia y de allí pasarla hacia las entidades que correspondan. Ahora, este buzón digital ya está activo a partir de hoy. Ya está activo, ya hay una dirección digital que disculpas, pero no la he traído conmigo, te la hago llegar, en la cual ya todo el mundo puede acceder. Ya, y está abierta en la página web del Consejo Nacional Electoral. Es una página web específica en la que tú accedes y tienes tienes una página inicial en la que se garantiza el carácter anónimo y luego una serie de preguntas que se hacen y una serie de casilleros, igual a cuando tú llenas un check-in de un avión. Ya. Es el mismo criterio. Es la misma. No muy complicado tampoco. No es complicado. Interesante.
Es decir, vamos, yo estoy seguro que van a haber seguramente abusos, pero es mejor el abuso a que no exista la posibilidad de denunciar, ¿no?, estos hechos de corrupción. Ahora, ¿cómo es el proceso? Denuncia a la persona, les llega a ustedes toda la información y la procesan. ¿En cuánto tiempo tienen una respuesta y una sanción? Sí, respuesta a él no, porque es un sujeto anónimo. Ya. El proceso. O sea, respuesta del hecho, ¿no? Siguen los procedimientos de derecho, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de denuncia y fenómeno que se trate, nosotros no llevaremos el proceso jurídico. Simplemente ordenaremos la información, veremos qué es pertinente y la pasaremos a las personas correspondientes. La parte jurídica no forma parte de... Interesante. Usted, como dijo al inicio, usted fue quien remitió a la Fiscalía pues este informe en donde constaban los aportes de campaña al Movimiento País, y también identificó varios esquemas que se utilizaban para entregar estos aportes supuestamente ilegales, ¿no? Hizo toda esta investigación y se la presentó ya a la Fiscalía. Me gustaría saber, con respecto a ese trabajo que usted realizó, cuál es su criterio sobre las propuestas de cambio en el Código de la Democracia, principalmente sobre el financiamiento electoral, ese tema que usted pues analizó tanto hace unos meses. Básicamente hay dos tipos de respuestas, ¿no? Cuando se presentó esto ante la Fiscalía, la Fiscalía planteó que más que concebir una instancia de Fiscalía Electoral dentro del CNE, cabía especializar un fiscal electoral dentro de la Fiscalía. Y esto básicamente porque la Fiscalía tiene un criterio global de que no es posible o que no es pertinente distorsionar la coherencia del Código Integral Penal. Me parece un criterio razonable, y en esto quedamos en el punto hace 6-7 meses de que la Fiscalía propuso un convenio. Ese convenio lo revisamos, lo trabajamos en conjunto con ellos, y ahora está un poco durmiendo el sueño de los justos. Parece que un poco quieren una cosa más general dentro del Consejo Nacional Electoral, tema que me parece injustamente totado. O sea, la idea era controlar el gasto electoral y el gasto público por fiscales electorales. No, la idea era los delitos e infracciones electorales, trabajarlos allí. En cambio, el gasto electoral está manejado en un conjunto de medidas, ¿no es cierto? La primera medida tiene que ver con el control del gasto público electoral. Esto implica que todos los niveles de gobierno deben controlar en el año anterior al inicio de la campaña todo su gasto de comunicación y de representación mes a mes en referencia al anteaño. Por decirte algo, el 19 en relación al 18, enero del 18, enero del 19, etc. Es porque es ahí realmente donde se hace pre-campaña electoral. Es ahí donde se inclina la cancha. El resto, aquello que vemos que es efectivo, el taxista que lleva una pancarta o el edificio que tiene, esas son cosas menores frente a lo que significan 500 sabatinas o lo que significan... Claro. Es ahí efectivamente donde se produce la pre-campaña. Luego eso tienes tú la necesidad de disminuir, bajar a casi a cero las donaciones en especie, porque allí es donde se penetra toda la donación o toda la forma de dinero ilícito y la forma de blanqueo de dinero ilícito para llegar a una campaña, ¿no es cierto? Los partidos reciben o gente recibe y la trasladan hacia el gasto electoral. Luego de eso hay la necesidad de bancarizar todo el gasto. Si tú bancarizas, tú puedes tener respaldos en el servicio de rentas internas y en otros, de si los donantes son personas con respaldo para hacerlo o con patrimonial o personal, porque si no evidentemente están blanqueando dinero. Si alguien dona $100,000 y no tiene dónde respaldarlo, quiere decir que alguien le dio esa plata para que done. Luego de eso tienes tú que inmediatamente avisarlo al CNE a través de una modalidad informática que cae dentro de una contabilidad electoral. Esta contabilidad electoral tiene varios efectos. El primero es de que tú puedas realizar la contabilidad. Muchos partidos se descuidan en la realización de la contabilidad. Lo fundamental de acá no es el hecho informático. Lo fundamental de acá es de que en la contabilidad electoral, en el catálogo electoral, como hemos denominado, están los límites de aquello que no puede gastarse en una campaña, o más bien dicho en positivo, aquello que sí puede gastarse. Eso te permite bajar los costos de la campaña. Ya no puedes gastar indefinidamente en cualquier cosa. La idea finalmente culmina en dos elementos más. El uno es el de que debe haber un fedatario electoral. El fedatario es un poco una persona que da fe de los gastos electorales, da fe de que aquello que se declara es aquello que se compromete con los precios de mercado, da fe de aquellos gastos que no se declaran y aquellos que se declaran. Eso es básico. Y el otro es el de
los donantes. El registro de donantes tiene que ser un registro de donantes simultáneo a la competencia electoral. Una carrera de caballos, tú nunca apuestas cuando termina la carrera. Apuesten mientras están corriendo. Porque si apuestas al final de la carrera, quiere decir que ya no estás apostando por la carrera, sino al apostar por un caballo, estás apostando por una política pública. Exacto. Ahora, ¿alcanzaremos a tener esas reformas tan importantes para las próximas elecciones o para la próxima campaña electoral que está por venir? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo suficiente para hacerlo, por una razón obvia. El Congreso, la élite política, todos le deben al país estas reformas. Estamos frente al hecho de corrupción electoral más importante de América Latina. Recuerda tú que la mayor parte de lo reconocido por Arroz Verde es corrupción electoral. Es corrupción dedicada al dinero electoral. Al margen de que hayan hecho dinero para otras formas, para otros bolsillos, lo que se conoce hasta ahora es cruces de cuentas electorales. Claramente eso no se ve en las cuentas que se entregan, no se ve sino parcialmente en las cuentas que se entregan al Consejo Nacional Electoral. El informe que hemos hecho sobre Arroz Verde, que entregamos al Congreso y que el Congreso entiendo que tomado como referencia para su informe al Pleno, retoma algunos de los temas que nosotros planteamos sobre las vías de formar contabilidades, las vías de blanqueo de recursos para la donación legal. Y cómo se llega de un dinero ilícito a la donación legal, ¿no es verdad? Ahí hemos encontrado muchas vías y hemos encontrado también las otras que son, obviamente son menos importantes, llamémoslas así, pero también igualmente significativas de manejo de facturas, de manejo de precios referenciales, etc. Es decir, es muy difícil en el mundo el control del gasto electoral, pero es muy necesario. O sea, hay que llegar a un punto justo en el que tengas las regulaciones adecuadas. La sobreregulación termina siendo ineficiente y la subregulación es lo que tiene Ecuador este rato, ¿no? El éxito sería llegar con esas reformas justamente para la próxima campaña electoral que está tan cerca, ¿no? Y en cuanto a cambiar el método que se utiliza actualmente en las elecciones, el método de Hunt, para regresar al sistema Webster, ¿cuál es su opinión? Mira, yo creo, el tema es muy importante, ¿no es verdad? Yo creo que hay que hacer ese cambio, pero no es la parte sustantiva del cambio electoral que hay que hacer. Lo más importante es obviamente atacar la corrupción. La corrupción, pero además no dentro del sistema electoral, lo más importante es el tamaño de la circunscripción. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra Constitución nos plantea que debemos tener un sistema proporcional. Un sistema proporcional es aquel en el cual tú, teniendo una referencia a los porcentajes de lo que cada partido saca en una elección, los conviertes en escaños, pero dentro de una idea de que quieres formar una relación entre mayorías y minorías. Entonces defines un tamaño de mayorías y un tamaño de minorías. Aproximado, digamos. Los métodos, algunos estimulan más mayorías, el caso de D'Hondt, algunos estimulan equilibradamente mayorías y minorías, como el caso de Webster, otros estimulan solamente minorías, como el caso danés, por decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero recuperar esta posición. Para que haya un método proporcional, tú necesitas circunscripciones, es la condición básica, circunscripciones que tengan más de 6 autoridades elegidas. Con menos de 6 no funciona ningún sistema. Es un engaño decir que no funciona ninguno. Con menos de 6 siempre el sistema es mayoritario. Entonces, con sobre 6, en Ecuador existen solamente 3 provincias que llegan a esa circunscripción: Pichincha, Guayas y Manabí. Entonces, realmente estamos refiriéndonos cambio en el sistema de circunscripciones en 3 provincias. Las 21 restantes nadie las toca. En esas 3 provincias, ¿no es verdad?, lo que se trataría es de flexibilizar un poco esta relación en la que las 3 provincias están ocupadas básicamente por los partidos más grandes, mientras que los partidos chicos se refugian en las provincias pequeñas. Se trataría de que haya una interacción mayor. Eso tiene un sentido grande, que es el de que, al margen de quién gane las elecciones, aprenda a gobernar interactuando mayorías y minorías. En un sistema exclusivamente bipartidario, por ejemplo, estaríamos exponiendo al Ecuador a un sistema de bloqueo muy fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre todo excluyendo a una heterogeneidad de país. Eso se puede hacer, se debe hacer. Al lado de eso hay que introducir una reunificación del voto. Ya no es posible tener este voto fraccionado que tenemos todos ahora, que es una barbaridad. Y por último, ¿no es verdad?, tenemos ahí sí que cambiar la fórmula. El cambio de fórmula es accesorio frente al tema central, que es tener la condición donde la cual puede funcionar un sistema proporcional.
Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, se nos acabó el tiempo. Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, por habernos acompañado y darnos un poco de los detalles de cómo avanza su trabajo, sobre todo en el tema de las denuncias. Muchísimas gracias.